Bienvenidos a una emisión más de su programa en Agenda TV. Les saluda Cris Asensio y es un gusto poder saludarle y mantenerlo informado. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante para la economía de los hogares salvadoreños, que es sobre el aumento del costo de la canasta básica alimentaria en relación con el salario mínimo. Y para esto nos estará acompañando el economista Walter Neftalí Escobar, así que no deje de sintonizarnos en estos 30 minutos llenos de información. Antes de comenzar con el programa, vamos a conocer un poco sobre nuestro invitado especial, así que damos paso a la siguiente nota. Nuestro invitado especial de este programa es Walter Neftalí Escobar Carranza, quien es graduado en la licenciatura en Economía por la Universidad de El Salvador. Actualmente labora en una institución del Estado como analista económico. Cuenta con una experiencia de 12 años en la elaboración y análisis de indicadores económicos. Asimismo, cuenta con una experiencia de 8 años como docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, en la cual imparte asignaturas como macroeconomía 1 y 2 y en otras áreas económicas. Además, poseo estudios de estadística matemática y especializaciones y diferentes cursos por parte del Fondo Monetario Internacional en áreas de cuentas nacionales, macroeconomía aplicada, estadísticas de precios, indicadores económicos e indicadores y todo tipo de indicadores de precios. Además, especializaciones en cuentas nacionales y sectores institucionales. El aumento de los precios de la canasta básica está generando grandes desafíos en los comerciantes que dependen de la venta de estos productos. La periodista Esmeralda Martínez nos amplía la información. Según el índice de precios al consumidor, en agosto del año 2022, la canasta básica alimentaria en El Salvador rondaba entre los $238.95 en el área urbana, mientras que en el área rural el costo era de $179.46. Los comerciantes del mercado San Miguelito de San Salvador aseguran que este incremento de los precios les ha afectado en sus ventas. Es que la verdad es que por los precios también, o sea, están más caros, todas las cosas están más caras, entonces la gente lo que hace es mejor no comprarla. En septiembre de 2022, el precio del cartón de huevos rondaba entre los $3.96, mientras que en septiembre del presente año tuvo un precio de $5.88. Los frijoles pasaron de valer 1.25 a 1.50 la libra, al igual que la papa. Pasó de valer 75 centavos la libra a $1 por libra. Y el chile verde también muestra una alza de precios, pasado de valer 35 centavos a 50 centavos por unidad. Sí ha estado un poco baja, ha bajado la venta, pero le ha subido más al producto. Y entonces nosotros tenemos que vender un poquito más caro, ¿va? Porque como le ha subido y ha bajado la venta. Los comerciantes aseguran que a pesar de la situación, no puede elevar más los precios, ya que sus consumidores no los comprarían, lo cual genera una pérdida para ellos, informó Esmeralda Martínez para En Agenda TV. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado especial, el licenciado Walter Escobar. Bienvenido a su programa en Agenda TV, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, mi nombre es Walter Escobar, como usted lo ha dicho, tengo un poco más de 10 años de experiencia en diferentes instituciones públicas de análisis económico, además de tener alrededor de 7 años de ser profesor universitario en las áreas de economía, macroeconomía y microeconomía. Bueno, en verdad agradecerle por su valioso tiempo y quiero comenzar preguntándole, ¿cuál es su opinión sobre el reciente aumento del costo de la canasta básica en El Salvador y cuáles considera que son las principales razones detrás de este incremento? Bueno, en principio mi opinión es que todo proceso inflacionario afecta a la economía tanto familiar como empresarial y en general. Las principales causas que han provocado el reciente incremento de los precios a nivel nacional e internacional son variados. En principio, la primera causa es el problema del COVID-19. Sí. Cuando se dio el COVID-19, las economías tuvieron que cerrarse y al cerrar las diferentes economías se dio un problema de logística en la parte de los contenedores que llevaban las diferentes mercancías a nivel internacional.
que posteriormente, cuando las economías comenzaron a querer normalizar su actividad económica, se vieron afectados a la hora de llevar a los diferentes puertos todas las mercancías, tanto de materias primas, principalmente materias primas y bienes finales. Cuando eso sucedió, entonces empezó un proceso inflacionario vía costos de transporte, los costos de transporte relacionados al traslado de estas mercancías. Entonces, ese fue un primer gran foco inflacionario que empezó a afectar a inicios del 2021. Posteriormente, otro de los factores que empezó a afectar el problema inflacionario ha sido la normalización, la relativa normalización de la actividad económica en las principales potencias mundiales. Estados Unidos, la Unión Europea y China. A raíz del COVID hubo una contracción económica que superó el 5, el 10% en algunas economías. Sin embargo, cuando las economías grandes empezaron a reactivarse a nivel mundial, la demanda de materias primas comenzó a subir, y al subir la demanda de materias primas, evidentemente hubo una presión en el incremento de los precios. Eso se vio principalmente en el petróleo y otras materias primas claves y derivados, como por ejemplo los derivados del petróleo, como los plásticos y algunas cuestiones químicas. Luego agravó la situación un área geográfica clave clave en el sentido que es clave para ciertos aspectos de la producción agrícola. La guerra Rusia-Ucrania empujó los precios de materiales orgánicos que son básicos para poder producir agroquímicos, para poder producir abonos, plaguicidas. Los principales productores, una de las principales regiones productores es Rusia y Ucrania. Eso empujó los costos de los productores en otras regiones, no solamente en esa área. Pero eso no solamente es la parte del costo, sino que también de esa región viene buena parte de los alimentos como trigo y cebada y otros tipos de ese tipo de productos, que esas tres cosas que se juntaron y han provocado la crisis, que es una crisis prácticamente global de precios, sí, que no se había visto desde la crisis provocada por el sector financiero en Estados Unidos en el 2009. ¿Y cree que ahora con esta nueva guerra que se ha originado, que es entre Israel y los palestinos, cree que tenga algo que ver también con algún nuevo aumento en los precios de la canasta básica? Los principales productores de petróleo del mundo son países árabes, y normalmente los países árabes, siempre que hay un conflicto árabe-israelí, a través de la OPEP, que es un cártel, es un cártel, desde el punto de vista económico es un cártel. Este cártel lo que hace es, un cártel afecta los precios por dos vías. Una es modificando las cantidades para afectar los precios, o afectando directamente los precios sin intervención de las cantidades. En este caso, el cártel lo que hace es modificar las cantidades para afectar los precios. Y siempre que hay una escalada en la parte de Oriente Medio, siempre hay tensiones, porque las expectativas de los agentes económicos, al igual que su pregunta lo da, las expectativas es que va a haber un posible manipulación del precio vía las cantidades ofrecidas. Siempre la OPEP, como la mayor parte es controlada por países árabes, restringe la producción para presionar al alza el precio y de una u otra forma incidir en los precios internacionales del petróleo. Por esa vía posiblemente se recrudezca la parte de los precios. De acuerdo, licenciado. ¿Y cómo afecta este aumento del costo de la canasta básica a la demanda y al poder adquisitivo de los consumidores y por ende también a los comerciantes? Bien, todo proceso inflacionario afecta a la economía por diferentes vías. En principio, la demanda se ve restringida porque el poder adquisitivo de los flujos financieros, todos los agentes económicos recibimos flujos financieros.
pero los flujos financieros que nosotros recibimos son los salarios, y normalmente los salarios, principalmente en las economías como la salvadoreña, se mantienen relativamente estables durante diferentes periodos de tiempo. Si tu salario se mantiene relativamente estable en cierto periodo de tiempo y los precios se incrementan, eso significa que va a disminuir las cantidades demandadas. Estás automáticamente disminuyendo la demanda. Por ende, hay una afectación directa a las personas en la medida que hay procesos inflacionarios como los que estamos viendo en este momento. De acuerdo, licenciado. ¿Y qué estrategias o medidas podrían implementarse para apoyar a los vendedores de los mercados y moderar el impacto del aumento de los costos de la canasta básica en sus negocios? Bueno, en general, pudiésemos enfocar eso en el corto plazo y en el mediano o el largo plazo. El problema es que si se quiere paliar un poco la situación no solo de los comerciantes, porque el problema no solo son los comerciantes, sino que es las personas más pobres o incluso la clase media que ve cómo su estrato se ve afectado por el poder adquisitivo. Si usted me dice, ¿cómo hacer para poder beneficiar a los comerciantes? En principio, lo que se debe hacer es algún tipo de subsidio enfocado hacia el sector. Uno. Dos, creo que hace como más de un año, se le había quitado ciertos impuestos a la gasolina para que hubiese menor costo de transporte. Entonces puede regresar ese tipo de medidas para paliar un poco en el corto plazo eso. Pero en realidad lo que se debería hacer, que es una medida que no va a afectar inmediatamente, sino que va a ser una medida que va a afectar en el mediano y en el largo plazo, es un verdadero plan para reactivación del agro. Porque actualmente la matriz de importaciones que tiene el país, la mayor parte de nuestros granos básicos y de nuestra canasta básica, buena parte es importada de los países vecinos, entre otras cosas, Guatemala, Honduras y Nicaragua, debido a las políticas económicas, no presentes, sino que políticas que se implementaron desde 1990, cuya visión económica era importar los alimentos porque no querían seguir produciendo y querían abandonar directamente el agro. Entonces creo que serían medidas paliativas de corto plazo que ayudarían en principio a mejorar la situación, disminuyendo los costos a través de bajando impuestos, eliminando ciertos impuestos, pero también en el mediano y largo plazo debería haber un verdadero plan para la reactivación del agro, que es importante. Bueno, de verdad que muy importante todos los datos que nos ha compartido el licenciado, pero es hora de ir a una pausa publicitaria y regresamos con más información. Me llamo Fátima Rocío Mena López, estoy estudiando lenguas modernas en la Universidad de El Salvador. Ya sabía que la UES es la mejor universidad del país, ¿verdad? De todos los beneficios de estudiar ahí ha sido la gratuidad en la educación. Es más fácil para nosotros los estudiantes que venimos de institución pública poder estudiar y dedicar ese dinero a, por ejemplo, gastos de la carrera. Yo creo que el esfuerzo que el rector ha hecho por ganar esto que es la gratuidad en la educación para nosotros los estudiantes que venimos de instituciones públicas ha sido una cosa bien grande, es increíble, ya que beneficia no solo a la universidad de manera positiva, pues porque es algo que no se había visto antes, creo yo, en la historia, sino también a nosotros los estudiantes nos beneficia en nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestro paso por aquí por la universidad. Yo me siento parte privilegiada, agradecida también con todo esto, ya que sí me ha ayudado mucho, a mi familia sí nos ha ayudado mucho. Es un beneficio que
no todos podemos tener en la universidad, pero los que tenemos deberíamos de aprovecharlo, ponerle ganas al estudio, que es el fin de todo esto, ¿no? Dejar de preocuparse por el lado económico para poder enfocarse en lo que realmente uno como estudiante tendría que hacer. Cuando asumimos la rectoría en febrero del 2017, nos planteamos como meta no solo mejorar las condiciones de trabajo de profesores y de personal administrativo, sino también mejorar la formación y desde luego hacer que la población salvadoreña tenga ese derecho a la educación que se le ha sido negado desde hace muchísimos años. Gracias por seguir sintonizándonos. Déjeme comentarle que El Salvador enfrenta un desafío económico con el aumento de los precios de la canasta básica, afectando a muchas familias que día a día luchan por mantener un nivel de vida digna y asegurar la alimentación de sus familias. La periodista Nicole Domínguez con más información en el siguiente sondeo. El aumento de los precios de los productos de la canasta básica en El Salvador es un tema que ha estado afectando a numerosas familias salvadoreñas en los últimos años. Muchas de estas familias se ven imposibilitadas de adquirir esos alimentos debido a su costo. Por esta razón nos dirigimos a las calles del centro de San Salvador para escuchar las opiniones de las personas afectadas por este incremento. ¿El salario mínimo alcanza para proveer la canasta básica de un hogar salvadoreño para usted? No, hoy en día, en este siglo que vivimos, no alcanza absolutamente en nada. Para que alcance la canasta básica, como dicen, los 30 días tiene que tener un salario por lo menos $900. ¿Qué es lo que usted ha dejado de comprar por el aumento de precios de la canasta básica? Los frijoles, mamita, los huevos. Yo casi no como huevos porque los huevos estaban a 6 por el dólar, hoy están a 5. Aquí uno come cuando hay, hija. Así es que, y los frijoles están a la luna, a 1.40. Así que yo lo que hago es comprar 2 coritas para 3 días para mí. ¿Cuánto dinero cree usted que necesita al mes para comprar la canasta básica en su familia? Por lo menos unos 500 y ni aún así nos alcanza porque somos varios y más ahora la situación como está todo caro, prácticamente es poquito, ¿no? O sea, es más de lo que se gana. Estas son algunas de las opiniones expresadas por los salvadoreños en respuesta a esta problemática. Además, hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas concretas y frenen la creciente preocupación causada por el aumento de esos productos, informó para En Agenda TV Nicole Domínguez. Bueno, estamos de regreso y tomando en cuenta las opiniones que da la población, licenciado, ¿cómo afecta el aumento de las canastas básicas a las familias salvadoreñas de bajo ingreso? Ya lo apuntamos y es que todo aumento de precios afecta directamente la demanda de bienes, el consumo. Si antes el consumidor con cierto nivel de ingreso podía adquirir cierta cantidad de alimentos, al haber un proceso inflacionario, la cantidad demandada de bienes disminuye como producto de los procesos inflacionarios. Eso impacta no solamente por la vía de la canasta básica, sino que también impacta porque en general una persona que tiene bajos ingresos lo que hace es priorizar. Es decir, si con el poco ingreso que tenías que pagar alimentación, viviendas, educación y un poco de esparcimiento y otro tipo de bienes, entonces en general la familia racional lo que hace es prioriza en principio donde yo vivo, priorizo en principio no solamente eso, sino que lo que voy a comer, lo que los niños van a comer y lo básico para poder sobrevivir. Eso significa que dejas también de consumir otro tipo de bienes y eso afecta a la economía en el mediano plazo. De acuerdo, licenciado. ¿Y qué recomendaciones daría para que las familias salvadoreñas puedan afrontar el nuevo aumento de los precios de la canasta básica? Es una situación bien complicada, sí. Bien complicada porque debería ser una recomendación, o mejor dicho, una acción por la vía del incremento de ingresos, pero el incremento de ingresos se puede dar
por dos razones. Una es por que haya un incremento de salarios mínimos o un incremento o de horas trabajadas. Eso es por un lado, por la vía institucional, que te aumenten el salario y todo, que sería lo lógico, que sería lo más lógico. La otra vía, que es una cuestión que en realidad es bien difícil en el país, es buscar otras formas de ingreso, buscar otro tipo de mecanismos para poder, o buscar digamos que para la familia que trabaja bastantes horas o para la informalidad cuyo tiempo de trabajo es mucho mayor en comparación al ingreso que reciben. Y por último sería tal vez priorizar el tipo de gasto en cuestiones que son más importantes y dejar de lado aquellas que son menos importantes para poder de una u otra forma paliar lo que está sucediendo en estos momentos. Muy bien, ¿y qué medidas debería tomar el gobierno para que el salario mínimo alcance en un hogar para suplir las necesidades alimentarias? Creería yo que focalizar la parte de subsidio, habría que hacer un análisis mucho más profundo de la focalización de subsidios, focalizar en aquellas áreas, en aquellas personas que son mucho más necesitadas y tienen menores ingresos proporcionalmente en comparación al resto de hogares. También debería analizarse quitar impuestos a aquellos a productos claves que son aquellos que impulsan los impuestos, como ya lo hemos apuntado, a la gasolina y a otros tipos de bienes, en el caso de materias primas y todo algún mecanismo de incentivo. Y sería como, digamos, como lo inmediato. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno en el mediano plazo? En el mediano plazo es crear verdaderas políticas para poder reactivar la parte agrícola, para minimizar un poco la dependencia de otros lados. Y sobre todo, en el mediano plazo, buscar algún tipo de inversión de tal manera que hayan empleos que sean mucho más remunerados, cuyos ingresos las familias puedan contribuir más al crecimiento o al sostenimiento con estos ingresos de las familias sin necesidad que se vean afectados por procesos como los que hay actualmente. Muy importante todos los datos que nos ha compartido el licenciado Walter Escobar. Comentarles que también el salario mínimo varía según el sector de la economía de nuestro país. Más información en la siguiente nota. Las estadísticas oficiales del año 2023 confirman que el alza en los precios de la canasta básica supera el incremento del salario mínimo, debido a que hace 2 años los trabajadores urbanos se les aumentó el 20%, es decir, $60 más en el mes, en promedio, pero ahora pagan el 23%, o sea, $46 más al mes por los alimentos. El especialista Luis Alfredo Rivas nos explica. Entonces, quien la paga es el consumidor, es el que compra el artículo más caro, el producto más caro. ¿Y para qué? Para que siempre el comerciante o el empresario lo que él quiere es de ganancia. La población está en una inseguridad alimentaria debido a que los salarios mínimos no solo abastecen la compra de los 22 productos básicos, asimismo tienen otros gastos fundamentales como lo son los servicios públicos. Luis Alfredo Rivas, especialista, nos explica. Para obtener los artículos primordiales de la canasta básica, el salario mínimo, lo mínimo que se llegue a ganar, $500 a $600. Como hemos podido observar, la existencia de diferentes salarios mínimos en El Salvador es un tema que merece atención y debate en nuestra sociedad para encontrar un equilibrio y rinda lo suficiente para las necesidades de los salvadoreños, informó para En Agenda TV Yesenia Mejía. Bueno, licenciado, en este último bloque me gustaría pedirle algunas recomendaciones, pero antes de eso me gustaría preguntarle ¿cómo afectan los diferentes tipos de salario mínimo a la capacidad de las personas para adquirir los productos básicos necesarios para subsistir?
Es claro que los salarios mínimos en El Salvador no cubren el costo de la canasta de mercado. Normalmente las personas confunden la canasta básica alimentaria con la canasta de mercado. La canasta básica alimentaria únicamente incluye aquellos bienes que incluyen un mínimo calórico para la sobrevivencia del ser humano. Mientras que la canasta de mercado incluye no solamente la parte de los alimentos, sino que también incluye la parte de recreación, pago de educación y otros tipos de bienes. Entonces, si hacemos una relación entre la canasta básica alimentaria y los salarios mínimos superan el de la maquila, que creo que es uno de los menores, poco más de $350, y el del comercio y la industria, por donde anda la mayor parte de las personas, supera los $360. Mientras que la canasta básica alimentaria, desde que comenzó este proceso inflacionario, en el 2021 creció alrededor de 7%, en el 2022 creció alrededor en el 2020 creció como el 7%, y el 2021 creció alrededor del 20%, luego sigue creciendo, acumulado a este periodo está alrededor del 7%. Eso significa que si la canasta básica alimentaria era aproximadamente $170, actualmente ronda los $250. Es decir, que una persona que gana el salario mínimo, que ronda los $360, únicamente le quedaría poco más de $100 para cubrir educación, vivienda, salud y esparcimiento. Una persona, para que pudiese cubrir la canasta de mercado, que incluye todos estos otros bienes y servicios, debería rondar su ingreso en aproximadamente $600. Por lo tanto, ¿cómo afecta al salario actual? Pues afecta en la medida que esos salarios no cubren el costo de esta canasta de mercado, que es vital para considerarse una persona que no esté en el umbral que sea considerada como no pobre, ¿sí? Entonces, afecta porque no tienen la capacidad de sus salarios de cubrir esta canasta. Bueno, y en su opinión, ¿cuál sería un salario mínimo digno y justo para los salvadoreños? Bueno, en principio un salario que cubriría el costo de la canasta de mercado, que como lo acabamos de decir, supera $600, $700 en promedio para poder cubrir las necesidades básicas. No necesariamente para vivir de una forma más holgada, sino que por lo menos que cubra el mínimo tanto de alimentación como de otros tipos de bienes y servicios para poder sobrevivir. Entonces, un salario aproximadamente debería superar los $600, $700. Bueno, licenciado, ¿y qué consejos o recomendaciones puede ofrecer a los consumidores para que puedan maximizar su poder adquisitivo y minimizar lo que es el impacto de los altos precios? Es una pregunta bien difícil de responder, en el sentido que no se le puede decir al consumidor, lo básico le podemos decir que tratar de enfocarse a lo básico, tratar de enfocarse a los productos, los lugares donde sean más baratos, evitar los lugares donde sean más caros, pero digamos, sería una pregunta que no debería hacerse, ¿no? Porque en realidad es difícil decirle al consumidor, mire, lo que debe hacer es no compre esto, no haga esparcimiento, no haga esto. Debería obviamente enfocarse en lo más importante y lo primordial, pero no debería ser así. La realidad debería ser que el consumidor debería tener la opción de gastar y comprar para poder satisfacer sus necesidades. Y necesidades no solamente necesidades alimentarias, sino que también necesidades de esparcimiento y otro tipo de necesidades. Por lo tanto, quizás la única recomendación, al menos de mi parte, ¿no? Sería tratar de buscar los lugares donde sea mucho más cómodo comprar a menor precio y sobre todo, pues
prescindir de aquellas cosas que no son tan importantes para la sobrevivencia. Bueno, licenciado, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tanta información valiosa para la economía de los salvadoreños. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Cualquier otra inquietud, estoy a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, amigos televidentes, por quedarse hasta el final. Esperamos que esta información les sea de muchísima ayuda para usted. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima emisión de En Agenda TV. ¡Feliz día!